Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, Qué bueno, me gracias. da mucho gusto. Temprano en la mañana ya, para empezar. Ah, mire, Sí, están ya. entrando ahí. Qué bueno. Perfecto. Esperemos que entren todos rápido y empezamos. Tarararán. Somos poquitos, somos 20, así que ahorita vamos 6. Vamos a ver. 7. Ok, nos quedamos en 7. Vamos a ver. Son apenas las 7 con 1. Vamos a esperar un minutito más para ver si llegan más. Y si no, pues ya empezamos. Vale. Con 2 personas más que entren, ya somos el 50% y empezamos, ¿sale? Ok. Vale. Cerrando la semana. ¿Cómo les fue en su semana de clases virtuales? Bien. ¿Sí? Adaptándose. Como debe de ser. Profesor. Sí. Sí, nos tenemos que adaptar a esto. Y como les decía el grupo anterior también ayer en la noche, digo, pues hay que disfrutar también esto, ¿no? A final de cuentas, es rico también tomar clases en casa. Sí, más ahorita que ya empezaron las lluvias, creo que Sí. es mejor. Bueno, por ahorita, por ahorita. Aunque Sí. digo, también se disfruta mucho la clase presencial, la verdad. Pero pues tenemos que adaptarnos y disfrutar esto también. Vamos a sacarle provecho. Tararán, déjenme ver. Ajá. Voy a aprovechar. Ujú. Perfecto. Ya estamos entrando. Ujú. Ya están despertando los demás. Y bueno. $12, ya estamos más del 50%. Ahora sí, pues yo creo que empezamos y que los demás se vayan agregando, ¿les parece? Para que no se den mal de su desvelada. Sí, prof. Un segundito. Solamente déjenme enviar link, que es el mismo, pero bueno, vamos a ver. Permítanme un segundito porque están teniendo problemillas para entrar. Entonces déjenme mandarlo por WhatsApp.
Ya está. Permítanme. ¿No? Ok. Pues ya estamos 13. Ahora sí, comenzamos. En la primera sesión estábamos viendo una presentación y estábamos ya definiendo los conceptos básicos, qué es la cinética química, de qué se encarga, de qué se auxilia, qué es lo que nos interesa a nosotros analizar. Y en ese sentido ya estábamos comenzando con lo que es la rapidez y cómo vamos a definir la rapidez. Nos quedamos, porque ya no quise entrarle un poquito más, porque apenas estábamos definiendo lo que es el avance de la reacción. No sé si estoy bien o me equivoco. Entonces Sí. vamos a retomar por ahí, si están de acuerdo. Sí. Sí, profe. Déjenme ver. Bueno, velocidad de reacción. Vamos a retomar porque creo que nos quedamos en esta. Pero vamos a empezar desde aquí. Si están de acuerdo. O nos quedamos más adelante. Sí, nos quedamos más adelante. Nos quedamos Más adelante. Ajá. por aquí nos quedamos. Sí, pero vamos a retomar desde aquí, si están de acuerdo. Para empezar otra vez a agarrar No, el era onda. una antes, profe. ¿Una antes? Ajá. ¿Nos quedamos por aquí? ¿O por aquí? Ah, ahí. Ahí. En esta, ¿verdad? Sí. Ya estábamos analizando la derivada del avance, ¿no? Como tal. Apenas íbamos a empezar en eso. Ah, bueno, entonces vamos a retomar desde aquí, si están de acuerdo. Para agarrarle el hilo y darles tiempo a que entren sus demás compañeros. Sí. Sí, mire, ya van 15. 16, perfecto. Excelente, ya está. Entonces, ok, nos quedamos entonces viendo que la cinética justamente de lo que se va a ocupar es de la rapidez, qué tantos moles se consumen por unidad de tiempo, ¿sí? Y sobre todo, a partir de esos estudios, analizar los posibles mecanismos de la reacción. ¿Y esto para qué? Bueno, pues nosotros podemos modificar, ¿sí?, ese mecanismo a partir de condiciones o a partir de agregar catalizadores. Entonces, tenemos que entender bien cómo se llevan a cabo las reacciones, cuáles serían sus posibles mecanismos y cuáles serían sus rapideces. Entonces, habíamos dicho que para la hora de definir la velocidad de reacción, lo primero que hay que tener en cuenta es la estequiometría, porque obviamente van a reaccionar de modo estequiométrico los reactivos y nos van a generar productos también de modo estequiométrico. Entonces, los coeficientes estequiométricos, aquí los definimos por nu, ¿sí? Y estábamos definiendo esta chi, ¿sí?, que el chi es el avance de la reacción. Y nos dice que el chi, que es así como una E, multiplicado por el coeficiente estequiométrico y la suma de todos, nos tiene que dar 0. Es decir, A, B, C y D son los coeficientes estequiométricos y este chi tiene que ser único para cada reacción, ¿sí? A modo tal que si yo multiplico el coeficiente estequiométrico por que es el avance de la reacción, nos tiene que dar 0 la sumatoria. Recordando pues que para los reactivos, ¿sí?, será negativo el coeficiente estequiométrico y para los productos será positivo. Bueno, ¿y por qué sería negativo? Bueno, pues porque se están consumiendo. Los reactivos se consumen, los productos se generan. Entonces el coeficiente estequiométrico va a ser negativo para los reactivos. ¿Sale? Entonces, los moles de reactivo y productos están relacionados con este grado de conversión según esta relación. Es decir, el número de moles al tiempo t va a ser igual al número de moles inicial más el coeficiente estequiométrico por que es la base de la reacción. Recordando que si es para productos, sería negativo. O sea, lo que teníamos al inicio menos lo que se está consumiendo, podríamos decirlo así.
afectado por su coeficiente estequiométrico. Entonces, dice aquí que este es el número inicial de moles de la especie química I, ya sea reactivo o producto, y este que es chi es el grado de avance de la reacción. Y sí, obviamente es una magnitud extensiva que depende de la masa. Entonces, de esta misma, simplemente despejando este chi, nos queda como que es el número de moles final menos el número de moles inicial, que es una delta del número de moles, entre el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Entonces, para toda reacción, este chi va a ser único, ¿sí? Y no es otra cosa más que la derivada, bueno, la diferencial, porque esta sí es una diferencia como tal, media, la diferencia entre dos puntos, el inicial menos el final menos el inicial, entre su coeficiente estequiométrico. Entonces, derivando la ecuación anterior respecto del tiempo, ¿sí? Tenemos que justamente la variación del número de moles con respecto al tiempo, que esto es lo que nos interesa, no va a ser otra cosa más que el coeficiente estequiométrico que multiplica a la derivada del avance con respecto al tiempo, ¿sí? Este término es importante porque no es otra cosa más que velocidad de conversión, ¿sí? Y la vamos a definir como con una J. Y es, al igual que el avance de la reacción, una magnitud extensiva. Y si representamos esta velocidad a partir de su definición y de esta, se tiene esta ecuación, ¿sí? Entonces, la velocidad de conversión no va a ser otra cosa más que la derivada del avance de la reacción con respecto al tiempo, y esto es el inverso del coeficiente estequiométrico por la derivada del número de moles, el cambio en el número de moles. ¿Sí? Esta es la ecuación. De esta ecuación justamente se infiere que justamente J definida de esta forma siempre es una cantidad positiva. ¿Y por qué? Pues porque este coeficiente estequiométrico, cuando yo tenga reactivos, ¿sí? Este va a ser negativo y este cambio en el número de moles, como es el final menos el inicial, siempre será positivo para este avance, ¿sí? Independientemente de la especie química o reactivo a la cual se refiera. Y de acuerdo con esta definición de concentración molar, porque la concentración molar no es otra cosa más que el número de moles entre el volumen, ¿sí? Y si de aquí despejamos el número de moles, nos queda que es la concentración por el volumen. Lo podríamos sustituir acá. Lo sustituimos que es la concentración por el volumen. Hacemos la derivada y ya sabemos que es el segundo por la derivada del primero, más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Y ahora si dividimos esta expresión, toda la expresión, entre B, por el volumen, ¿sí? Obtenemos una velocidad de conversión específica, que es la velocidad por unidad de volumen, que es lo que consideramos velocidad de reacción. ¿Y por qué lo hacemos esto? Bueno, pues porque es más sencillo y más normal trabajar con concentraciones, es decir, número de moles por unidad de volumen, porque como sabemos, esa concentración expresada en esos términos, la concentración molar, es una cantidad intensiva, ¿sí? A comparación de la anterior, que solo eran magnitudes extensivas. Entonces, si lo hacemos intensivo, no es necesario muestrear todo un lote, nada más con una pequeña cantidad podemos saber la concentración y podemos evaluar su avance de reacción y saber cómo se está convirtiendo. Entonces, la velocidad de reacción como tal nos va a quedar como la J entre el B, que va a ser igual a 1 entre el coeficiente estequiométrico por la derivada de la concentración con respecto al tiempo, ¿sí? Más la concentración de I entre el coeficiente estequiométrico por 1 entre el volumen, por la derivada del volumen con respecto al tiempo. Ahora, si el volumen del sistema reactivo permanece constante, pues la velocidad de reacción queda reducida. Si esto, la derivada del volumen, sabemos que el volumen es constante, pues todo este término se convierte en cero, todo esto, y nada más nos queda esta parte. Entonces la rapidez no es otra cosa más que 1 entre el coeficiente estequiométrico multiplicado por la derivada de la concentración con respecto al tiempo. ¿Qué unidades va a tener esta rapidez? Bueno, tiene unidades de mol sobre metro cúbico por segundo, mol
sobre litro por segundo o molécula sobre centímetro cúbico por segundo. Cualquiera de estas. Lo que quiero que noten es que justamente es moles entre volumen, ¿sí? O molécula entre volumen por unidad de tiempo, ¿sí? Y entonces para la reacción química general, A de A más B de B, que nos da C de C más D de D, nos va a quedar que la velocidad o la rapidez no es otra cosa más que 1 entre el coeficiente estequiométrico de A, y aquí le tenemos que poner el signo menos porque estamos hablando de un reactivo, ¿sí? Por la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo, y eso va a ser igual al otro reactivo que es 1 entre B por la derivada de la concentración con respecto al tiempo, y esto tiene que ser exactamente igual a 1 entre el coeficiente estequiométrico de C. Note que aquí ya no hay signo negativo porque son productos, ¿sí? Déjenme ver, porque me gustaría pasar a otra diapositiva donde se ve más explícita esta ecuación. Sí, porque aquí ya empezamos con la ecuación de velocidad empírica, ¿sí? Esta es la forma general de la velocidad para todas las reacciones. Este tipo de reacción que presenta una flecha solamente hacia la derecha, las vamos a llamar monodireccionales. Es decir, son tan cuantitativas y tan espontáneas que el equilibrio está desplazado hacia la generación de productos, aunque sabemos muy bien que todas las reacciones son reversibles. Es decir, pueden pasar a productos o pueden regresar a reactivos. Pero en estos casos en particular hay reacciones tan espontáneas y tan cuantitativas que las ponemos como monodireccionales, ¿sí? Entonces, de aquí, la ecuación de velocidad empírica, aquí ya nos estamos brincando un pasito y para eso nos vamos a brincar a otra presentación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? No, profe. ¿Todo bien? ¿Puede regresarle tantito, por favor? Dígame usted, ¿en dónde? Ahí. Ahí. Sí. Me espero tantito entonces. Profe, una pregunta, ¿va a subir esa presentación? Claro que sí, Ah, ok. claro que sí. Hasta aquí, hasta esta diapositiva, hasta donde está, se las voy a subir en PDF. Y la que vamos a ver ahorita, yo creo que también, porque la intención ya es comenzar a verlo con números. Y como esta está un poquito más teórica. Ah, es más fácil con números. Ujú. Ajá, sí. Sí, porque digo, una cosa es que te platique, no, ¿sabes qué? Que mira, le pones esto, le pones aquello. Ah, bueno, pero si lo haces, queda más claro. Ujú. Gracias. Que a final de cuentas es lo que tenemos que hacer, trabajar con números. Ya, profe, gracias. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver de dónde sale esta ecuación, que es la ley de acción de masas, ¿sí? Hasta aquí le vamos a dejar y nos vamos a brincar a otra presentación. Digo, no me molesta ser reiterativo en este sentido porque quiero que quede muy claro. Déjenme ver dónde está mi presentación. Tururún. Ah, ya sé. Espérenme un tantito porque no lo había abierto. Ah, con razón. Y aprovechando, somos, ven, 16 participantes. No está mal. Pero 16 de 20, nos faltan 4. Ok, entonces, vamos a ver esta presentación. Voy a ser un poquito reiterativo con respecto a lo que son los conceptos de rapidez, pero no me molesta porque quiero que queden muy claros, ¿sí? Entonces, aquí en esta presentación vamos a ver lo que es la velocidad de la reacción, concepto y medida. La ecuación de velocidad, ahora sí, ya vamos a verla un poquito más clara para poder verlo con números, ¿sí? Vamos a definir lo que es el orden de la reacción, la constante específica cinética de rapidez o constante de velocidad, es la misma, la determinación experimental de este parámetro y las relaciones concentración-tiempo, que son en las ecuaciones de velocidad integradas. Vamos a ver también lo que es la cinética de orden cero,
de orden 1 y de orden 2. Y yo creo que vamos a llegar hasta el concepto de vida media para la semana que entra, ya dejarles alguna serie para que comencemos a hacer problemas. ¿Sale? Ok, entonces la velocidad de la reacción como tal, y como ya habíamos visto, es una magnitud que indica la rapidez con que se produce una reacción. Depende obviamente del mecanismo de la reacción, que es una serie de pasos individuales que dan lugar a una reacción global. Es decir, vamos a definir como mecanismo a la serie de pasos individuales. Esa serie de pasos individuales los vamos a definir como reacciones elementales, ¿sí? Una reacción elemental se lleva a cabo en un solo paso y por lo general, bueno, más dicho siempre, en una reacción elemental el coeficiente estequiométrico coincide con el orden de reacción. Solo si y solo si se trata de una reacción elemental. Eso lo vamos a comprender más o menos ya conforme vayamos avanzando el curso. ¿Sí? Y el conocimiento de los mecanismos permite justamente intervenir para cambiar la velocidad de reacción según convenga. Por ejemplo, dice aquí, ¿no? ¿Cómo disminuir la velocidad de descomposición del ozono en la alta atmósfera? Bueno, pues necesitamos conocer el mecanismo por el cual se descompone para poder intervenir y poder, o una de dos, o disminuir la velocidad o eliminarlo, ¿no? Pero no, bueno, no se puede eliminar definitivamente, pero sí podemos disminuir la velocidad con la que lo hace. Entonces, ahora sí, la velocidad de reacción como concepto. En este caso tenemos la descomposición del peróxido como tal. Sabemos que la descomposición del peróxido es espontánea, aunque lenta, pero si nosotros dejamos una solución de peróxido, con el tiempo, ¿sí?, se va a descomponer en sus constitutivos, que serían el agua y oxígeno, ¿sí? Siempre para nosotros poder trabajar, lo que necesitamos para nuestros datos cinéticos es tiempos y concentraciones y un concepto muy importante que es la temperatura, ¿no? En este caso no nos dan la temperatura, pero bueno. Recuerden que siempre debemos de tomar la temperatura para todos nuestros experimentos. Entonces aquí nos dicen que a qué tiempo, qué concentración de peróxido tenemos, y la tenemos expresada como molaridad. Y a su vez nos dan la concentración de agua y la concentración de oxígeno que se están generando. Al tiempo cero, si se dan cuenta, antes de que inicie la reacción, pues esta va a ser la concentración inicial del peróxido, si están de acuerdo. Sí. Porque debe ser rayones. Ahora sí. Entonces, en ese intervalo de tiempo, ¿sí?, la velocidad de desaparición de nuestra especie, de nuestro peróxido, ¿sí?, vamos a comenzar con un concepto que va a ser la rapidez media, ¿sí? Una rapidez media va a quedar definida por las deltas, ¿sí? Mientras que una derivada ya nos va a implicar una rapidez instantánea. Entonces, la velocidad de desaparición del peróxido no va a ser otra cosa más que la derivada de la concentración con respecto, bueno, la diferencial de la concentración con respecto a la diferencial del tiempo. Noten que estamos poniendo un signo menos porque estamos hablando del reactivo. El reactivo se consume, si están de acuerdo. Esto no es otra cosa más que la concentración final menos la concentración inicial, si se dan cuenta, en molaridad. Y este tiempo es el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? Entonces, 1.72 menos 2.32 nos da una velocidad de desaparición o una rapidez de 1.5 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, por 10 a la menos 4 moles por segundo. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que cada segundo que pasa, su concentración disminuye en 0.0015 moles por litro. Eso es lo que nos significa una rapidez. Ahora, la velocidad de formación del agua, ¿sí?, la podemos expresar igual de ese mismo modo, pero noten que aquí ya no existe el signo menos, ¿sí? El signo menos ya no está presente porque se trata de un producto, ese se está generando. La concentración final, ¿sí?, menos la concentración inicial. ¿Cuál sería la concentración inicial del agua? 0. Entonces esto es positivo. Y entonces nos queda que es 0.6 menos 0 entre el mismo intervalo de tiempo, nos va a dar la misma cantidad, 0.0015 moles por segundo.
para cada segundo que pasa, la concentración del agua aumenta en 0.0015 moles por litro. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, para la velocidad de formación del oxígeno, igual planteamos la misma expresión y hacemos la diferencia, que sería 0.3 menos 0 entre 400, y aquí ya nos da otra cosa. Entonces tenemos una velocidad para el peróxido, una velocidad para el agua y una velocidad para el oxígeno. Dice que cada segundo que pasa su concentración aumenta 0.0075 moles por litro. Esto ya lo habíamos visto, que una velocidad de reacción cuyo valor no dependa del compuesto de referencia, bueno, pues lo vamos a tener a partir de esto. Agregar el coeficiente estequiométrico, que fue la ecuación que encontramos a partir del avance de la reacción. ¿Sí? Entonces, cada una de estas velocidades la tenemos que afectar por el inverso del coeficiente estequiométrico de todas nuestras especies. Permítanme un segundito, porque está escribiendo un compañero de cinética. Permítanme un segundito, porque no voy a ser que quiera entrar a la clase y no pueda entrar. Discúlpenme, ¿eh? Déjame responderle. Permítanme un segundito, sí se está pidiendo. Listo. Ya está. Ok, seguimos, por favor. Perdone por la interrupción. Entonces, estamos viendo que justamente al afectarlo por el coeficiente estequiométrico, tenemos una y solo una rapidez para cada reacción. Y la ecuación, como ya la vimos antes, no va a ser otra cosa más que menos el inverso del coeficiente estequiométrico por la diferencial de la concentración con respecto a la diferencial del tiempo, va a ser igual a, B, C y D. O sea, bueno, en este caso es G y H. Las literales no son problema. Pero cuando son reactivos, deberán de llevar el signo negativo porque se están consumiendo. Y eso nos lo da naturalmente ahorita una curva que vamos a ver. Mientras que cuando son productos, son positivos porque se están generando. ¿Sí? Entonces, esto es una velocidad media. Y para una velocidad instantánea, cuando la diferencial tiende a cero, recuerdan su definición de la derivada, ¿no? Sí recuerdan que teníamos la delta X, y cuando la delta X tendía a cero, entonces ya era cuando encontrábamos nuestra diferencial para encontrar puntualidades, es decir, la pendiente, la tangente a la curva nos va a dar justamente esta derivada. Y entonces, en velocidades instantáneas, que es lo más correcto de usar, tenemos que 1 entre A, por la diferencial de la concentración de A con respecto al tiempo, tiene que ser igual a 1 entre B, que son los coeficientes estequiométricos, por la diferencial de la concentración con respecto al tiempo. Ahora, ¿cómo se ve esto gráficamente? Para la misma reacción, tenemos 10 minutos y nos vamos a conectar ahorita a las 8 otra vez. ¿Sí? Con respecto a nuestra misma reacción que teníamos de la descomposición de peróxido, caray, ¿ahora qué pasó aquí?
Ya está. Entonces, para esta misma reacción, tenemos los datos de tiempo con respecto a la concentración. Si nosotros los graficamos, como estamos hablando del reactivo, vean cómo va la curva con respecto al tiempo, ¿sí? Va decreciendo, ¿sí? Lo cual nos significa una pendiente de tipo negativo. Ahora, para encontrar la rapidez, podemos hacerlo con estos datos, con una rapidez media, es decir, con la delta del tiempo. ¿Y cómo lo sacamos? Bueno, tiempo final menos tiempo inicial, menos tiempo final menos tiempo inicial en cada uno de los puntos. Observen que el primer valor pues, obviamente no se da. Y obtenemos la de diferencial también media con respecto al reactivo. Y esto sería el final menos el inicial. Obviamente siempre nos dará negativo. ¿Sí? Y nuestra rapidez, como vimos en la ecuación, es menos el cambio de la concentración entre el cambio del tiempo, y por lo tanto, como este es negativo, siempre nos va a dar positivo. La velocidad siempre será una cantidad positiva. Y aquí ya tenemos nuestra velocidad. Como vemos, va cambiando la velocidad. ¿Y por qué? Pues porque entre más avanza la reacción, esta curva tiende a la asíntota. Y lo que estamos evaluando, la rapidez no es otra cosa más que la derivada de la concentración con respecto al tiempo, que no es otra cosa más que la pendiente de esta curva. Y la pendiente tiende a aplanarse. Ahora sí que no es como el COVID, pero sí tiende a aplanarse esta curva. Entonces, estas son las pendientes, como les decía, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo grafico, ¿sí?, la concentración versus la rapidez? Es decir, en mi eje Y yo voy a poner mi velocidad, mi rapidez, y en el eje X voy a poner mi concentración. Bueno, pues voy a observar que justamente la velocidad, esta, hay una constante de proporcionalidad, ¿sí?, entre la velocidad y la concentración. ¿Cómo se va a ver gráficamente esto? Fíjense, esta es la gráfica experimental, ¿sí? Y estos escaloncitos lo que nos representan son justamente los cambios que estábamos tomando, las diferencias entre este y este, este y este. Son cambios puntuales, si están de acuerdo. Y estamos suponiendo que en cada intervalo se mantenía como lineal. Sin embargo, sabemos que no es cierto. Ahora, si nosotros graficamos la velocidad con respecto al tiempo, vemos que también la velocidad va decreciendo, ¿sí? Es decir, en ese punto, no significa este punto, ese diferencial a ese tiempo, ¿sí? Pero si yo grafico la velocidad con respecto a la concentración, vean cómo ya se obtiene una tendencia, ¿sí? Entonces, ese mismo punto queda representado de este lado, ¿sí? Ahora, eso es en intervalos medios. En intervalos finitos, que es decir, una velocidad instantánea, ¿cómo se vería? Ya se vería así. En intervalos infinitesimales, esto ya es utilizando la derivada, es decir, la tangente a la curva. La velocidad con respecto al tiempo, observa casi, de hecho es la misma curva, ¿no? Mientras que la velocidad con respecto a la concentración, ya tenemos una línea recta. En esta línea recta, nosotros ya tenemos aquí una pendiente y es constante para todo nuestro proceso, si se dan cuenta. Y lo que estamos buscando nosotros es justamente una ecuación que nos relacione la rapidez con la concentración, ¿sí? Entonces, la ecuación cinética o ecuación de velocidad queda definida en este eje, tenemos a la velocidad y en este eje tenemos a la concentración. Y esta, que es la constante, es una pendiente. Si se dan cuenta, es una ecuación de la recta, que es Y es igual a M por X. Ajá. La pendiente, esta pendiente no va a ser otra cosa más que una constante de proporcionalidad o constante específica cinética de rapidez. Nuestra X no es otra cosa más que la concentración
y nuestro eje Y es la rapidez. ¿Sí? Esta se llama ley de acción de masas, ¿sí? Y esta es la ecuación cinética o ecuación de velocidad. Esta constante, como ya vimos, ¿sí? Tiene unidades. ¿Qué unidades tiene la rapidez? ¿Sí recuerdan? Que era mol, aquí la canción, perdón. ¿Sí recuerdan que era mol Por litro, metro. segundo? Ajá, así es más Ajá. o menos. Estas son las concentraciones de esta y van a ser entre la concentración, que es mol, por litro. Por litro. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, Sí. mol por litro, mol por litro, mol por litro, mol por litro, y nos quedaría como segundo a la -1, las unidades de nuestra velocidad. Vamos a ir analizando estas unidades más adelante, ahorita que definamos lo que es orden de reacción. ¿Sale? Nos quedan 3 minutitos, yo creo que sí le empezamos con esto. ¿Sí? Entonces, esa es la ecuación de velocidad o ecuación cinética. ¿Sí? Es una ecuación empírica que relaciona la velocidad de la reacción, es la velocidad con la que cambian las concentraciones molares de los compuestos a partir de que se ven presentes en la reacción, y nos queda expresado como la rapidez, B. Lo vamos a poder encontrar como B o como R o como R, ¿sí? No importa. Sabemos que es la velocidad o la rapidez. A mí me gusta más el término rapidez, como ya les había comentado, pero la mayoría de los autores lo utilizan como velocidad, ¿sí? Por eso luego se presta confusiones. Va a quedar definida con una constante de proporcionalidad, que es la constante específica cinética de rapidez, multiplicada por las concentraciones de los reactivos. Es decir, yo aquí tengo A y tengo B, entonces tengo que multiplicar por A, por la concentración de B, elevados a un número, ¿sí? Que estos números van a ser los órdenes de reacción, ¿sí? M y N son el orden de reacción respecto a A y respecto a B, ¿sí? Y no tiene nada que ver con los coeficientes estequiométricos, ¿eh? Entonces, generalmente son números enteros, positivos y pequeños. Generalmente, pero no siempre. Hay fraccionales, hay negativos y hay de todo tipo, ¿sí? Por ejemplo, para una reacción de orden 0 con respecto a B, ¿sí? Una reacción de segundo orden con respecto a A y de primer orden con respecto a B, etc. Este numerito al que está elevado la concentración en la ecuación cinética le vamos a llamar orden de reacción. M es orden de reacción con respecto a A, N es orden de reacción con respecto a B, ¿sí? Y la suma de los órdenes con respecto a cada reactivo le vamos a llamar orden general o orden global. Dice aquí, ocasionalmente pueden ser números fraccionarios y o negativos, por supuesto. Y no están relacionados con los coeficientes estequiométricos de la reacción global, no tienen nada que ver. M y A no tienen por qué coincidir, N y B tampoco, ¿sí? Coinciden en reacciones que transcurren en un solo paso, es decir, en reacciones elementales. Ahí sí siempre van a coincidir. Y M más N más todos los números que tengamos aquí, todos los órdenes de reacción con respecto a todos los reactivos que tengamos, la suma de ellos es el orden de reacción total u orden global de la reacción. Me queda menos de un minuto, para no quedarnos a medias. Le dejamos aquí ahorita y nos volvemos a conectar a las 8 si están de acuerdo. Sí, Sí. sí. Sí, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahorita pasamos lista para saber quiénes nos faltan y ver si los integramos de una vez al grupo de WhatsApp. ¿Sale? Sí. Sí, Muchas profe. gracias. Ahorita nos Gracias. vemos entonces, gracias. Bye.